Tuve la oportunidad de platicar con José Cruz Nabor Marcelo, el encargado, el representante, el responsable del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y él nos ayuda a comprender el estudio, cómo es que se avanza en términos de pobreza, pero también es un estudio de claroscuros, ya lo decíamos. Sí, hay millones de personas que salen de un decil de la pobreza. Hay otros que siguen estando de manera muy enfocada y muy clara en temas que tienen que ver con carencias, muy particularmente en salud y en educación. Y es muy amplio el estudio, hay que entenderlo y hay que entrar a detalle y a fondo en el mismo. Aquí tenemos parte de la charla con José Nabor Cruz Marcelo, el responsable del Coneval aquí en México. Claro que sí, y como bien lo decías, da una vez que INEGI hizo pública la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares correspondientes a 2022, pues a partir de esta información el Coneval analizó la base y aplicó la metodología multidimensional de la pobreza para presentar las estimaciones el día de hoy. En primer punto, en nuestra medición multidimensional de la pobreza consideramos no solamente la parte del ingreso, que sí efectivamente una variable muy relevante para el bienestar económico de las personas, pero también ubicamos los derechos sociales, sobre todo aquellos en los cuales están consagrados en nuestra Constitución. Entonces, a partir de estos dos elementos, ingreso y derechos sociales, podemos definir aquella persona que está en situación de pobreza multidimensional. Okay. Pero al interior de este grupo poblacional tenemos dos elementos, pobreza moderada y pobreza extrema. En primera instancia, te comentaré el dato para 2022 para población en situación de pobreza extrema, es en términos porcentuales 7.1% de la población, es decir, 9.1 millones de mexicanas en situación de pobreza extrema. En cuanto a pobreza moderada, tenemos el 29.3%, es decir, 37.7 millones, y la sumatoria de estos dos apartados, pobreza extrema y pobreza moderada, nos da el total de personas en situación de pobreza, lo vemos en porcentaje, 36.3% de la población. Si lo vemos en millones de personas, el dato que dimos a conocer el día de hoy, 46.8 millones de mexicanas y mexicanos están en situación de pobreza multidimensional. Que se reduce de 51.9 millones, que representaba el 41.9% de lo que se registró en el 2018. Efectivamente, hay una tendencia de reducción. Entre 2018 inclusive 2020, obviamente en 2020 en ese momento tuvimos un incremento de 2018 a 2020 derivado de las afectaciones socioeconómicas por la pandemia, sí. Pero este dato de 2022 ya refleja una recuperación en términos de los niveles de pobreza. ¿Cuál sería el principal factor que explica la reducción de pobreza? Bueno, hay varios factores. Cuando uno examina la base de datos de la ENIC, podemos ubicar, y de hecho es parte de la información que también publicamos el día de hoy, pues incrementos relevantes tenemos diferentes fuentes de ingreso. La principal son los ingresos laborales, y al interior de los ingresos laborales tenemos evidentemente el tema de ingresos por trabajo subordinado o ingresos por trabajo independientes. Estos dos rubros tuvieron tasas de incremento de más del 20% de sus ingresos entre 2020 y 2022, y obviamente también algunos otros elementos económicos, más macroeconómicos, que tienen que ver con la propia recuperación económica entre el 2020 y 2022. Recordar, en 2020 tuvimos una contracción del Producto Interno Bruto del 8%, ya en 2021 y 2022 se da un proceso de recuperación. La recuperación que tuvimos en el mercado laboral, este es un dato que me parece siempre importante destacar, en el tercer trimestre de 2020, justo en los meses más álgidos de la pandemia, tuvimos un poco más de 51 millones de personas ocupadas, trabajando. Claro. Para el tercer trimestre de 2022, este indicador llegó hasta casi 58 millones. Entonces estamos hablando de una recuperación en el mismo trimestre, entre 2020 y 2022, de casi 8 millones de personas que volvieron a trabajar hacia 2022. Entiendo. Estamos platicando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Doctor, ¿qué tanto influyen programas sociales, becas, el aumento al salario mínimo
¿Esto qué tanto influye en los datos que conocimos el día de hoy? Sí, tenemos elementos para considerar que también inclusive el tema del salario, tanto el salario mínimo como el salario medio, es un elemento que tiene una incidencia importante, pero también el tema de las transferencias por programas sociales. Okay. En ese sentido, hoy presentamos también un ejercicio que usualmente realizamos cada 2 años cuando presentamos estos datos, y es el siguiente. Como trabajamos a partir de esta encuesta de ingresos gastos de los hogares, si retiramos la declaratoria de ingresos por transferencias de programas sociales de las personas, volvemos a estimar la metodología de pobreza, y entonces hubiéramos obtenido un 39% de la población en situación de pobreza multidimensional. Es decir, vemos que no se hubiera alcanzado el 36.3%, sino un 39%. Entonces, claramente, al menos para los datos 2022, se refleja una incidencia importante de la sumatoria de los ingresos por transferencias sociales de los 3 niveles de gobierno en nuestro país. ¿Y significa algo las remesas, la cantidad de dólares que llega de Estados Unidos a ciertas regiones del país, doctor? Justo hay efectos diferenciados por estados, inclusive. Debo decirlo, inclusive en su momento INEGI también lo ha planteado, esta encuesta captura parte de los ingresos de las remesas, no en su totalidad, en el volumen que hace públicamente Banxico cada mes, pero sí tenemos también que hubo un incremento en los niveles de remesas que recibieron los hogares entre 2020 y 2022, en menor medida que los otros rubros de ingreso, como es el laboral o inclusive las propias transferencias, pero sí vemos también un incremento en los últimos 2 años, y eso pues también fue uno de los elementos que robustecieron los niveles de ingreso y que eso permitió este movimiento en los niveles de pobreza entre 2020 y 2022. Y el tema, y yo creo que también debemos detenernos en algo que este estudio refleja, la salud. Y en la salud sí hay mucho que hacer, mucho también que señalar, doctor José Nabor Cruz Marcelo, la cantidad y los millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud y que esto se ha ido incrementando. Efectivamente, el dato que dimos a conocer el día de hoy, 39.1% de la población está reportando la carencia por acceso a los servicios de salud. Rápidamente, esta carencia la estimamos a partir de que las personas, al momento que les hacen la pregunta si cuentan o no con alguna afiliación pública o privada en salud, ellos pues hacen una aclaratoria si sí cuentan o no con ello. Vemos al interior de la desagregación de información que la afiliación al IMSS, al ISSSTE, a los ISSSTEs estatales se han mantenido, pero donde sí hubo una reducción importante es en aquellas personas que previamente hacia 2018 declaraban tener derecho a los servicios de salud del Seguro Popular. Después recordar, entre 20 y 21 tuvimos la aplicación del INSABI y prácticamente en los últimos meses tenemos el cambio de estrategia IMSS Bienestar, que no lo captura ya esta encuesta, pero sí nos habla de que estamos en tránsito en una reorganización administrativa de los servicios de salud estatales y con la corresponsabilidad nacional. De hecho, te comento muy rápido, hace un par de semanas dimos a conocer un estudio de diagnóstico al derecho a salud por parte del Coneval, y justamente ahí damos una serie de hallazgos, de recomendaciones sobre la urgente necesidad que tiene el Estado mexicano de tratar de implementar unas estrategias en el servicio de salud que pueda enfrentar la desfragmentación estructural que tiene esta área desde hace ya varias décadas. Bueno, es parte de lo que nos dijo José Nabor Cruz Marcelo. Eso último sí, muy importante, el tema que tiene que ver con la salud. La carencia a estos servicios ha colocado a la población en niveles que no se habían visto durante, pues nunca que se tenga registro, tantas personas no tenían acceso a la salud, y en contraparte hay un incremento muy importante de personas que desde su propio bolsillo tienen que pagar una consulta, un tratamiento, medicinas, ni qué decir, y ahí sí este gobierno ha quedado muchísimo, pero muchísimo a deber. En el otro sentido, en la gente que ha salido de la pobreza, también hay que resaltarlo, es un gobierno que está muy preocupado por el tema, y nos lo dijeron también más temprano, en temas que tienen que ver con incrementar la capacidad del ingreso a través de los trabajos. Eso también es una situación que se ha hecho, que se ha trabajado en ese sentido, y tendría que ser, sí, más robusto
formalizando más el empleo. Es un país con una cantidad de empleo informal que pues lleva a la población a niveles o a deciles de pobreza porque no tenemos acceso ni a seguridad pública, ni a seguridad social, perdón, donde pues no tenemos un acceso, si nos enfermamos, a vacaciones, a prestaciones laborales, vaya, todo eso también es muy importante y hay que destacarlo.